Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. En esta ocasión voy a hablar acerca de un tema muy interesante de la historia peruana, el cual me han pedido mucho. Vamos a hablar acerca de el tercer militarismo, el último militarismo de la historia peruana. Según Jorge Basadre, este es el último militarismo que va a tener la historia peruana. Este militarismo va a ser de 1930 a 1939. Lo que va a pasar en estas épocas es que este periodo de la historia peruana se va a desarrollar en gran parte durante los años 30. Y en esta época van a darse acontecimientos bastante curiosos y en algunos casos muy importantes que van a marcar la historia peruana y que la van a cambiar tal y como la conocemos. Uno de ellos es, por ejemplo, que aparece el primer partido de masas del Perú, que va a ser el APRA, por ejemplo, ¿no? La aparición de partidos políticos como el APRA, el Partido Socialista Peruano o la Unión Revolucionaria, que en este caso, en el último caso del APRA y la Unión Revolucionaria, van a ser los grandes protagonistas de este video. Y también el personaje que están viendo en pantalla, que es Luis Miguel Sánchez Cerro, que también va a cobrar mucho protagonismo en los años 30, sobre todo por lo que va a pasar al final con él, ¿no? El asesinato de un presidente, que en este caso es Luis Miguel Sánchez Cerro. Un caso muy similar a lo que va a pasar con Kennedy 30 años después, en 1963. Bueno, en este video vamos a hablar acerca del tercer militarismo, que es una etapa muy interesante de la historia peruana y que es poco conocida, es poco tocada en las escuelas. No se suele tocar muy seguido lo que es el tercer militarismo. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre el tercer militarismo. Bueno, hay que decir de que el tercer militarismo en característica general, si tenemos que darle una característica general a lo que es el tercer militarismo, debemos decir de que el tercer militarismo se da en una época donde pues ya había cambiado muchas cosas. Por ejemplo, aparecen los primeros partidos políticos de masas. De acuerdo, en esa época hay que decir de que, por ejemplo, el historiador Jorge Basadre nos dice de que Augusto Beleguía, durante su régimen, conocido como el Oncenio, había destruido a los partidos políticos tradicionales, tales como el Partido Civil. Esos partidos políticos que antes aparecían, ¿no? Como el Partido Demócrata, el Partido Civil, eran partidos muy distintos a los que estamos acostumbrados a ver hoy en día. En esa época se caracterizaban más por ser clubes de señores de alta clase, gente importante de la clase alta, clase media, que se organizaban en pequeños clubes o partidos políticos. Sin embargo, todo esto cambia cuando Augusto Beleguía llega al poder, ya que Augusto Beleguía, pues su régimen, como todos ya sabrán, se caracterizó por ser un régimen dictatorial y autoritario. Beleguía era un personaje bastante personalista y muy autoritario en todo el sentido de la palabra. Su dictadura, pues, va a durar 11 años y es por eso que se le va a conocer como el Oncenio de Leguía. Según Jorge Basadre, Augusto Beleguía había destruido a los partidos políticos tradicionales, lo que ocasionó que aparecieran nuevos partidos políticos con una nueva propuesta. Ya no era el antiguo partido político característico que se había visto en el Perú en décadas anteriores. Partidos políticos como el Partido Civil o el Partido Demócrata ya estaban en sus últimos años de decadencia. Ya no se veía tanto. Era el momento de dar paso a la nueva generación, a una nueva clase política. Y es aquí donde aparecen los partidos políticos de masas. Esto va a verse reflejado cuando en agosto de 1930 vaya a ser derrocado el presidente Augusto Beleguía. El régimen de Leguía cae como consecuencia del crack del 29. ¿Y por qué cae como consecuencia del crack del 29? Bueno, hay que decirte que Augusto B. Leguía había vuelto muy dependiente la economía peruana de la estadounidense. Y cuando cayó por el crack del 29, cuando Estados Unidos entró en crisis por el crack del 29, uno de los países más afectados fue el Perú, ya que el Perú dependía mucho de los Estados Unidos. Leguía en sí, su gobierno se caracterizó, entre otras cosas, por ser un gobierno dependiente de los Estados Unidos. Pero hay que decir también de que Leguía ya para esa época estaba pues teniendo mucha impopularidad, ya no era muy aceptado por la población en parte se había cansado de tener cada año al mismo presidente, y bueno pues Leguía ya para esa época iba ya por su tercera reelección.
Sin embargo, debido a la crisis económica por la Primera Guerra Mundial, ya el país estaba pues en crisis total. Había una crisis tremenda en varios sectores de la población. Hay levantamientos, hay protestas y esto ocasiona que en la ciudad de Arequipa el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro se pronuncie contra el gobierno de Leguía y le dé un golpe de estado desde la ciudad de Arequipa. Obviamente Leguía no toma de buena manera la noticia de este levantamiento. Él intenta llamar a un gabinete militar para poder seguir en la presidencia, ya que el plan de Leguía era convocar ese gabinete militar y pues renunciar a la presidencia de alguna manera, ¿no? Y poder irse tranquilo, dejando ese gabinete militar a cargo de la presidencia del Perú. Sin embargo, todo esto se cayó ya que el regimiento de Lima, el regimiento de la ciudad de Lima, el regimiento militar de la ciudad de Lima, se pronunció a favor del golpe de estado de Luis Miguel Sánchez Cerro y con esto Augusto B. Leguía era oficialmente derrocado. Ya no había quien lo apoyara, había perdido el apoyo tanto de las fuerzas políticas como de las fuerzas armadas y por ende Leguía ya no tenía la misma fuerza de antes. Con todo esto van a suceder algunos acontecimientos, por ejemplo la casa de Augusto B. Leguía va a ser completamente saqueada y quemada por algunos de sus opositores, entre ellos muchos civilistas que estaban pues enojados con Augusto B. Leguía por las feroces persecuciones que habían sufrido durante su régimen, cuando Leguía todavía gozaba y disfrutaba de éxito. Todo esto ocasionó que pues Augusto B. Leguía pues terminara siendo derrocado. En la ciudad de Arequipa se daban manifestaciones. Luis Miguel Sánchez Cerro comienza así su primera etapa de gobierno, que va a ser con una junta militar. Sí, Luis Miguel Sánchez Cerro entra a la presidencia primero con una junta militar. Lo que pasa en esta época es que vamos a tener mucha inestabilidad. Va a ser una época de mucha crisis política. Los primeros años de los inicios de los años 30 va a ser una época de mucha crisis política, mucha inestabilidad, mucho conflicto. Hay mucho desorden. No se sabe todavía qué va a ser de la presidencia. No se sabe qué va a pasar con el Perú ahora que Leguía ya no estaba. Había mucho descontrol. Sánchez Cerro daba manifestaciones, ahora él era el nuevo, vamos a decir así, presidente de la junta militar que estaba rigiendo en ese momento en el Perú. Y es un personaje que gozaba de mucha popularidad, sobre todo en el sector de la población, ya que el sector de la población de alguna manera se veía identificado con Luis Miguel Sánchez Cerro. De alguna manera se sentían un poco identificados con Luis Miguel Sánchez Cerro. Un sector de la población se sentía muy identificado con Luis Miguel Sánchez Cerro. Con todo esto van a pasar muchas cosas. Por ejemplo, Augusto B. Leguía va a terminar por irse preso. Así es, Augusto B. Leguía termina preso, ya que primero el plan de Leguía era exiliarse e irse a Panamá para vivir una vida tranquila. Sin embargo, cuando llega al puerto le dicen de que Sánchez Cerro había dado órdenes claras y instrucciones precisas de que el presidente no podía salir del Perú. Tenía que pagar por todos sus crímenes. Y es que sí, Leguía, durante sus años de gobierno, había sido protagonista de muchos actos corruptivos. Y esto ocasionó que, pues, termine yéndose preso. Sánchez Cerro quería ver preso a Augusto B. Leguía y, pues, lo cumplió. Ya que sí, amigos míos, Leguía murió en prisión. Augusto B. Leguía terminó pagando por sus delitos y terminó yéndose preso y murió en prisión en el año 1932. Terrible final el que tiene Augusto B. Leguía en ese tiempo. Vamos a tener también otro acontecimiento que se va a dar ya también en 1931 ya. Vamos a tener que se va a dar el mes de los 5 presidentes. En marzo. Esto va a ocurrir en el mes de marzo. Se va a dar el mes de los 5 presidentes. Debido a que Luis Miguel Sánchez Cerro pues había tomado la junta de gobierno, hay una pequeña disputa en el ejército peruano entre el general Manuel Ponce Bruset y Luis Miguel Sánchez Cerro. Cuando Luis Miguel Sánchez Cerro llega a la presidencia tenía el grado de coronel. ¿De acuerdo? Tenía el grado de coronel.
y Manuel Ponce Bruset tenía el grado de general. O sea, por jerarquía, por cómo se manejan las Fuerzas Armadas, por jerarquía y por rango, al que le correspondía liderar el gobierno, la Junta Militar, era a Manuel Ponce Bruset. Sin embargo, Sánchez Cerro tenía mucha más aceptación y mucho más apoyo por parte del pueblo. La gente de alguna manera aceptaba más a Sánchez Cerro que al propio Ponce Bruset. Hay una anécdota bien graciosa que tiene Ponce Bruset. Ponce Bruset es uno de los presidentes que poco tiempo ha gobernado el Perú, solo creo que gobernó 2 días. Y es que hay una anécdota bien graciosa con este personaje, Manuel Ponce Bruset. En una ocasión él llega a la ciudad de Lima y trata de ponerse pues al mando de la Junta Militar. Y pues hay un grupo de militares que no lo dejan entrar. Y él dice que cómo que no lo van a dejar entrar si él es el presidente, el jefe de la Junta de Gobierno, que es imposible que no lo dejen entrar. Le manda un telegrama a Sánchez Cerro, que estaba en Arequipa, en ese momento Sánchez Cerro estaba en Arequipa, le manda un telegrama y le dice, ¿por qué no me dejan entrar? Yo soy el jefe de la Junta Militar. Y Sánchez Cerro le responde del telegrama, le manda otro telegrama y le responde, ¿qué junta? No existe ninguna junta. Y pues Manuel Ponce Bruset terminó quedándose sin la presidencia del Perú, ¿no? Una anécdota un poco graciosa de lo que le pasó a Manuel Ponce Bruset, uno de los personajes que gobernó por muy poco tiempo el Perú, solamente gobernó 2 días y después el mando siguió en Sánchez Cerro. Había ese conflicto, por eso los años 30 se caracterizan por ser años de mucho conflicto. Sánchez Cerro al final llega a la ciudad de Lima, sin embargo, en esos años hay muchos conflictos, hay muchos levantamientos armados. Van a haber muchos levantamientos y esto va a ocasionar que Sánchez Cerro tenga que renunciar en marzo de 1931. Sánchez Cerro va a tener que renunciar en marzo de 1931 y se va a exiliar en París por unos cuantos meses. Debido a que renuncia, su razón por la cual él renunció fue porque había muchos levantamientos, muchas insurrecciones en distintas partes del país que pedían el llamado de elecciones. Entonces Sánchez Cerro decide renunciar y pues se mandó a llamar a una junta de notables para que designen a un nuevo presidente. Sánchez Cerro, si bien es cierto, llegó a la ciudad de Lima y trató de tomar el mando, no pudo por la poca aceptación que se tenía en la población, había muchos levantamientos y se vio obligado a renunciar y exiliarse en París. Finalmente, tras la renuncia de Sánchez Cerro, ese mes de marzo de 1931, donde además en esos inicios de año de 1931, por ejemplo, se dio un motín en la fortaleza Real Felipe, donde un grupo de militares se levantó contra la junta militar. Había una situación bastante caótica en ese momento. Se reúne una junta de notables y designan como presidente al sacerdote Mariano Holguín, que solamente va a gobernar por unas cuantas horas. Su gobierno ni siquiera duró 2 días, ni siquiera duró unos días, solamente gobernó unas cuantas horas. Es el gobierno más corto que ha tenido el Perú, ya que solamente va a gobernar por unas cuantas horas. Si mal no me equivoco, creo que Mariano Holguín gobernó por 2 horas el Perú y después tuvo que renunciar porque su gobierno tampoco fue reconocido. Finalmente le dan el cargo a Ricardo Elías, ¿no? Ricardo Elías, nuevamente la Junta de Notables se reúne y le decide dar el cargo a Ricardo Elías. Sin embargo, Ricardo Elías tampoco va a ser reconocido, de hecho va a darse una insurrección en contra del gobierno corto de Ricardo Elías. Este levantamiento, este pronunciamiento, esta insurrección va a ser liderada por el mayor Gustavo Jiménez Aldías, ¿no? Que va a ser conocido como el Zorro, ¿no? Él va a liderar un levantamiento contra Ricardo Elías y se va a proclamar presidente del Perú, ¿no? Va a tratar de liderar una junta de gobierno, pero el gobierno de Gustavo Jiménez Aldías tampoco va a ser reconocido y nuevamente se va a tener que llamar a otra persona. Finalmente el elegido fue David Samanez Ocampo. Con David Samanez Ocampo ya se va a tener un poco de estabilidad. Su gobierno va a ser de 8 meses, solamente va a ser un gobierno interino, claro.
A este pequeño acontecimiento que va a tener el Perú se le conoce como el mes de los 5 presidentes. El Perú solamente tuvo 5 presidentes en un mes, cosa impresionante que demuestra que el Perú siempre ha tenido etapas de inestabilidad en su historia. Con David Samanez Ocampo vamos a tener, por ejemplo, la creación del Jurado Nacional de Elecciones. Es una de las cosas más destacadas que hace David Samanez Ocampo, crear el Jurado Nacional de Elecciones. Y después de 8 meses, finalmente se llaman a elecciones en el año 1931. A mediados de 1931 se llama elecciones, donde va a participar un joven, Víctor Raúl Haya de la Torre, de tan solo 36 años. Cabe destacar que Víctor Raúl Haya de la Torre durante el régimen de Leguía había sido exiliado, había sido mandado al exilio, y él durante su primera etapa de juventud se había exiliado en México. Estando en México funda lo que va a ser el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, en compañía del escritor mexicano José Vasconcelos, quien lo ayudó en parte a fundar el partido aprista. Que sí, muchachos, el partido aprista ya en esta etapa va a comenzar a formarse como uno de los primeros o el primer partido de masas que va a tener el Perú en su historia. Dejando de lado ya a partidos tradicionales como el Partido Civil o el Partido Demócrata, que ya para esa época casi que estaban en periodo de extinción. Y es así como Víctor Raúl Haya de la Torre va a regresar al Perú y va a participar en las elecciones de 1931. El APRA era un partido muy popular para esa época, tiene mucho apego, tiene mucha pegada, y Víctor Raúl Haya de la Torre se va a enfrentar en las elecciones de 1931 a la Unión Revolucionaria, que va a tener como candidato principal y va a tener al mayor contendiente de Víctor Raúl Haya de la Torre, su contrincante principal a vencer en las elecciones de ese año, al comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. Obviamente Sánchez Cerro participa de parte de la Unión Revolucionaria, que era un partido de corte fascista. Recordemos que en esa época estábamos en Europa, se vivía lo que era pues el fascismo, con algunos personajes como Mussolini y todo eso. De hecho, el que era creador del partido, Luis Flores, era un seguidor ferviente de Mussolini, abiertamente. Decidió incluir a Sánchez Cerro en su partido político, y pues este último participa en las elecciones de 1931, donde se enfrenta a Víctor Raúl Haya de la Torre. Fueron elecciones muy reñidas, donde finalmente la Unión Revolucionaria, con Sánchez Cerro a la cabeza, logra obtener la presidencia. Pero aquí no acaba la cosa. De hecho, el gobierno de Sánchez Cerro, ya como un gobierno democrático, va a ser un gobierno bastante conflictivo y bastante caído. Un gobierno bastante conflictivo, bastante caótico, por todos los acontecimientos que se van a dar a continuación. Por ejemplo, en el gobierno de Sánchez Cerro vamos a tener levantamientos de militantes apristas en la zona norte del Perú, principalmente en Trujillo. Por ejemplo, en 1932 se va a dar lo que es llamado el Año de la Barbarie. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Sánchez Cerro logra ganar las elecciones de 1931 y se logra poner la banda presidencial. Hay que aclarar una cosa: durante el régimen de Sánchez Cerro se trató de evitar la corrupción. De hecho, Sánchez Cerro tenía esa idea de querer limpiar completamente el aparato estatal, que había sido completamente corrompido por el régimen anterior. Y ese era uno de sus máximos propósitos de Sánchez Cerro al iniciar su gobierno: limpiar completamente toda la corrupción que había dejado el régimen antiguo. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho por decir, porque pues en el gobierno de Sánchez Cerro se van a dar muchos actos de corrupción. Va a ser una etapa donde se va a desatar mucha corrupción de ambas partes, tanto de la Unión Revolucionaria como del APRA, ¿de acuerdo? Porque ambos partidos políticos van a tratar de hacer lo que sea, van a tratar de aliarse con quien sea para llegar a la presidencia, para llegar a cumplir sus metas políticas. Por eso fue una etapa de mucha corrupción.
Había un entorno cercano de Sánchez Cerro que estaba pues metiendo las manos donde ya sabemos, ¿no? Enriqueciéndose, mientras pues Sánchez Cerro trataba de cumplir lo que había prometido en campaña, de que iba a limpiar toda la corrupción que había dejado el régimen anterior. Debo decir que también, por ejemplo, vamos a tener que durante su régimen Sánchez Cerro va a llevar a bastantes de sus allegados a cargos públicos. Es una etapa de mucho descontrol en el Estado peruano. Y el APRA tampoco se queda atrás. El APRA también durante esa época va a tratar de aliarse con quien sea con tal de poder llegar a cumplir su objetivo político, que era llegar a la presidencia. Por ejemplo, pues el APRA, en un intento de poder ganar más apoyo, se va a tratar de aliar con antiguos civilistas que pues de alguna manera habían estado en contra del régimen de Leguía y que ahora estaban en contra del régimen de Sánchez Cerro. Sin embargo, el gobierno de Sánchez Cerro, pues como ya dije, es un gobierno bastante conflictivo. Van a haber muchos levantamientos armados en distintas partes del país, principalmente en el norte, donde Haya de la Torre tenía mucha popularidad y mucho apoyo, principalmente en Trujillo. Por ejemplo, en el año 1932 se va a dar lo que se conoce como el año de la barbarie. Y es verdad, Sánchez Cerro sufre varios atentados en contra de su vida y su vida va a correr peligro, ya que pues por ejemplo van a haber levantamientos militares en su contra. Podemos ver que el gobierno de Sánchez Cerro tuvo que enfrentarse a esa parte de inestabilidad que estaba sufriendo el Perú en los años 30. Fue una etapa muy conflictiva. Sánchez Cerro va a tratar de terminar con estos levantamientos, estas sublevaciones, y una de las medidas más drásticas que va a tomar Sánchez Cerro va a ser, por ejemplo, declarar ilegal al APRA y dar la famosa ley de emergencia. Se da la ley de emergencia, se prohíbe al APRA, el APRA se vuelve un partido ilegal y esto ocasiona más levantamientos en algunas zonas del país. Militantes apristas se levantaban en armas a favor del partido aprista y esto ocasiona pues el año de la barbarie en 1932, donde se dice que fue el año de las masacres masivas, donde se dice que murieron 1000 apristas, otros dicen que murieron más de 1000 apristas y todo eso, ¿no? En Trujillo se va a dar el levantamiento del famoso búfalo aprista, que es uno de los míticos personajes que tiene el APRA en su historia, claro. Con todo esto, pues Sánchez Cerro aún estaba en la presidencia. En 1933, por ejemplo, se va a dar la constitución que nos va a regir hasta 1979, la famosa constitución de 1933. En esta constitución, por ejemplo, vamos a tener de que se prohíbe que un militar en actividad ejerza la presidencia del Perú y también se va a prohibir, se va a dar la pena de muerte. En la Constitución del 33 está legalizada la pena de muerte y también se prohíbe la reelección y también se va a prohibir que un militar en actividad ejerza la presidencia del Perú. Y también se va a establecer de que el periodo presidencial va a ser ahora de 6 años. Con todo esto parecía de que Sánchez Cerro podía estar gobernando tranquilo, sin embargo esto no va a ser así. Va a haber un levantamiento armado en 1933 liderado por Gustavo Jiménez Aldías y después va a haber un atentado en su contra de parte de un militante aprista. Un militante aprista va a dispararle al presidente y le va a perforar un pulmón. Sin embargo, un mes después logró recuperarse, aunque Sánchez Cerro, hay que decirlo, estuvo al borde de la muerte. Con todo esto parecía de que Sánchez Cerro pues de alguna manera como que estaba medio condenado a no terminar su gobierno y así ocurrió. En el año 1933 el Perú va a tener un conflicto con Colombia por el territorio del trapecio amazónico, donde vamos a tener este conflicto debido a los problemas territoriales que surgían entre Colombia
y Perú por el territorio del trapecio amazónico, que el trapecio amazónico había sido un territorio que había cedido Leguía en 1922 mediante el Tratado de Salomón Lozano, un tratado por el que hasta ahora Leguía sigue siendo muy criticado. Sánchez Cerro iba a irse a la guerra contra Colombia para recuperar el territorio de Leticia. Hay algunos enfrentamientos entre tropas peruanas y tropas colombianas y esto va a ocasionar de que el Perú entre en guerra con Colombia por el territorio de Leticia. Todo estaba preparado para que ya el Perú vaya a la guerra. Sánchez Cerro se estaba preparando para ir a la guerra y recuperar el territorio de Leticia. Sin embargo, ocurrió una desgracia. Pese a los intentos de Sánchez Cerro por ya ir a la guerra con Colombia, va a ocurrir una desgracia. Luis Miguel Sánchez Cerro es asesinado en el hipódromo de Santa Beatriz durante un desfile militar donde él estaba pasando revista a las tropas que iban a ir a la guerra contra Colombia. Un personaje se acercó y le dio disparos al presidente. Disparó contra el carro presidencial, matando al presidente Luis Miguel Sánchez Cerro, un 30 de abril de 1933. Luis Miguel Sánchez Cerro solo tenía 43 años en el momento de su asesinato. Y por si se lo estaban preguntando, pues nunca se supo quién fue el autor. Se supo quién fue el autor material de esto, pero no se supo quién fue el autor intelectual, quién dio la orden de asesinar a Sánchez Cerro. Solamente se llega a saber poco del tema, ya que se dice solamente que sí, un militante aprista mató a Sánchez Cerro un 30 de abril de 1933 y que se llamaba Abelardo Mendoza Leiva. Un joven de solo 18 años que debido a su militancia aprista incluso había estado en prisión y que había sufrido penurias a lo largo de su vida, ya que era un hombre sumamente pobre, que no tenía nada por qué vivir, ya que su vida había sido bastante penosa, había pasado en prisión la mayoría de sus años, debido a su ferviente militancia aprista. Lo curioso en el asesinato de Sánchez Cerro es que está plagado de misterios. Tal como en el caso Kennedy, hay para hacer muchas teorías conspirativas acerca de quién pudo asesinar al presidente. Como en el caso de Kennedy, por ejemplo, ¿no? En el caso Kennedy tenemos, por ejemplo, que se han realizado libros, se han realizado películas, obras teatrales, documentales, ¿no? Se ha dicho hasta que incluso que la mafia pudo matar a Kennedy, imagínense, ¿no? En cambio en el Perú solamente se limita a pequeños libros de historia del Perú, donde se cuenta, ¿no? Que sí, una aprista mató al presidente en 1933 y nada más. No se suele profundizar en ese tema, que es uno de los misterios más grandes que tiene la historia peruana. Salvo quizás el libro de cómo matar a un presidente, donde se habla sobre este caso de Sánchez Cerro. Pero de allí no tenemos otra fuente que nos diga qué es lo que le pasó realmente a Sánchez Cerro. Lo curioso aquí y lo más misterioso es de que la persona que mataron, que en este caso fue Abelardo Mendoza Leiva, tenía un arma, pero esa arma no era compatible con las balas que había recibido el presidente, que como dato adicional, el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro recibió 4 impactos de bala y esas 4 balas eran de armas distintas, lo que nos da a entender de que Abelardo Mendoza Leiva no actuó solo, sino que pudo haber actuado en complicidad de otras personas. Sin embargo, nunca se supo quién fue el autor intelectual. Se habló en un inicio de los apristas, se habló incluso de una conspiración militar por parte de altos mandos que no querían a Sánchez Cerro en el poder y muchas otras cosas. Todo esto es lo que se vio durante el gobierno de Sánchez Cerro. El personaje que lo va a reemplazar va a ser Óscar R. Benavides. Y sí, con Óscar R. Benavides en el poder vamos a tener un gobierno que va a suceder al gobierno de Sánchez Cerro. Sin embargo, Óscar R. Benavides reemplaza a Sánchez Cerro de una manera ilegal y inconstitucional, ya que Benavides era un militar en actividad.
y de acuerdo a la Constitución de 1933, un militar en actividad no podía ejercer la presidencia del Perú. Sin embargo, Óscar R. Benavides logró evadir esa ley y pudo ponerse en la presidencia en reemplazo de Sánchez Cerro. Ya con Óscar R. Benavides en la presidencia se va a poner fin a la guerra con Colombia. Se me había olvidado mencionar que durante el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro se había cerrado la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, debido a que Sánchez Cerro decía de que las ideas de levantamientos e insurrecciones venían de dicha universidad. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es cerrada durante el gobierno de Sánchez Cerro, pero ya en 1935, durante el gobierno de Óscar R. Benavides, se va a reabrir la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hay que decir y hay que aclarar de que el gobierno de Benavides también va a ser un gobierno fraudulento y va a ser un gobierno donde se van a dar muchos actos de corrupción. A pesar de que en un inicio Benavides también trató de, pues, de alguna manera maquillar algunos actos de corrupción que se habían cometido durante su régimen y todo eso. Sin embargo, lo que hizo más Benavides fue, vamos a decirlo así, normalizar la corrupción que hubo en su régimen, ya que sí, también hubo corrupción y hubo fraude electoral, que vamos a hablar de eso más adelante. Benavides llega a la presidencia y la misión de Benavides en la presidencia del Perú era culminar el periodo de Luis Miguel Sánchez Cerro, que oficialmente y legalmente debió acabar en 1936. Sin embargo, debido a su muerte, pues solamente gobernó hasta el 1933 y pues el resto del gobierno va a ser asumido por Óscar R. Benavides. Por cierto, Óscar R. Benavides ya había sido presidente en 1914 después de haber derrocado a Billinghurst. Es decir, de que ahora volvía nuevamente a la presidencia del Perú. Ya durante el gobierno de Óscar Benavides vamos a tener algunos cambios. Por ejemplo, se le va a dar se le da una amnistía al APRA, ¿no? Aunque el APRA va a seguir siendo un partido ilegal, se le va a silenciar. Durante estos años el APRA va a tener algunas apariciones, sí, va a tener alguna que otra aparición, pero va a ser en la clandestinidad debido a que para ese momento todavía seguía siendo un partido ilegal. Óscar Benavides va a gobernar hasta 1936 y después va a gobernar hasta 1939. ¿Por qué pasa esto? Porque Óscar Benavides va a cometer un fraude electoral. Y aquí entra en acción las elecciones de 1936, donde supuestamente Óscar Benavides debió acabar su mandato y llamar a elecciones libres. ¿Qué había pasado para que Óscar Benavides logre la presidencia hasta 1939? Hay que decir de que las elecciones del 36 van a tener como gran candidato a Antonio Eguren, ¿no? Este personaje va a lograr postular a las elecciones del 36 y va a ser el gran favorito para ser el nuevo presidente del Perú. El día de las elecciones llegó y Eguren, como era de suponerse, ganó las elecciones de manera oficial. Sin embargo, Benavides tenía una carta bajo la mesa. Sí, así es. Acusó a Eguren de tener una alianza con los apristas. Y de esa manera se anularon las elecciones de 1936. Se pusieron miles de trabas para evitar que Eguren llegara a la presidencia. Se hicieron muchas trabas para evitar que Benavides dejara la presidencia del Perú. Y pues Eguren, a pesar de que gana las elecciones de 1936, no ejerce el mandato ya que anulan las elecciones y pues Benavides tiene paso libre para ser presidente hasta 1939. Así es. Por si se lo están preguntando, hubo fraude en las elecciones de 1936. Benavides logró ganar las elecciones mediante actos fraudulentos. Y de esa manera, pues, Benavides logró, de alguna manera, quedarse hasta 1939. Con Óscar R. Benavides en el poder vamos a tener algunos cambios. Por ejemplo, se va a dar una modernización en las Fuerzas Armadas.
Una modernización muy buena para el Perú de esa época, ya que esa modernización le va a ser muy beneficiosa al Perú para lo que va a ser la guerra con el Ecuador de 1941, ya que por ejemplo se utilizan algunos de los tanques de guerra checos que compra Óscar R. Benavides para el ejército peruano. Óscar R. Benavides, como todo militar, pues se prepara al Perú para militarmente para evitar contratiempos en contra de una eventual guerra. Durante esa época también tenemos conflictos limítrofes con Ecuador. La guerra parecía inevitable y esto se va a ver ya más adelante en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. De esta manera, pues, podemos decir de que el gobierno de Óscar R. Benavides fue un gobierno fraudulento y un gobierno abiertamente corrupto. Como digo, Óscar R. Benavides trató de, por ejemplo, acabar de alguna manera con la corrupción para que ya no haya tanta corrupción, pero sin embargo lo único que logró fue normalizar la corrupción. Maquilló algunos temas, maquilló algunas cosas nada más, solamente lo único que hizo fue normalizar la corrupción y logró quedarse más tiempo en el poder mediante un fraude electoral. Esto de acuerdo al libro Historia de la corrupción en el Perú de Alfonso Quirós. De esa manera Óscar Benavides se quedaba hasta 1939, año en el que se va a dar la elección de Manuel Prado Ugarteche, que Prado Ugarteche era muy cercano, como dato adicional, a Óscar Benavides. De hecho, Óscar Benavides va a apoyar su candidatura para que Prado Ugarteche llegue a la presidencia. Por cierto, si se están preguntando el nombre de Prado, sí, en efecto, Manuel Prado Ugarteche es hijo de Mariano Ignacio Prado, aquel personaje que se fue del Perú en plena guerra del Pacífico durante 1879. Así es, nuevamente un Prado llegaba a la presidencia, y en este caso era Manuel Prado Ugarteche, que era muy cercano a Óscar R. Benavides, y de hecho Benavides apoya la candidatura de Prado para 1939. Hay algunas cosas que se cuentan en esta parte, ¿no? Como por ejemplo de que durante esos años el APRA, aunque no estuvo participando activamente en la política, sí participó de forma ilegal, ¿no? Como por ejemplo se cuenta, ¿no? De que Benavides tuvo algunas reuniones secretas con Aya de la Torre y que pasaron algunas cosas por ahí, pero nada más. Fueron años de mucha inestabilidad, mucha corrupción. La corrupción se vio de manera incontrolable, aunque como vuelvo a repetir, en el gobierno de Benavides se van a dar algunas cosas debajo de la mesa. Se va a tratar de controlar la corrupción, pero no se controla la corrupción en el gobierno de Benavides. Lo único que él hace es normalizarla y de alguna manera maquillar todo el desastre que se estaba haciendo en ese momento. Y pues con la llegada de 1939 todos sabemos de que ya para ese momento estaba dándose lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento va a llegar al poder Manuel Prado Ugarteche, que sí, muchachos, por si se lo estaban preguntando, Manuel Prado Ugarteche llega a la presidencia gracias al apoyo de Óscar R. Benavides, que apoyó su candidatura. Y de esa manera pues acabó el tercer militarismo de la historia peruana. Una etapa bastante conflictiva, bastante caótica, donde se caracterizó por los actos de corrupción, se caracterizó por la inestabilidad, los conflictos entre los partidos políticos, ¿no? Que incluso según Jorge Basadre cuenta, ya que él lo vivió en esa época. Él vivió todo eso, el nacimiento del APRA, el nacimiento de la Unión Revolucionaria. Él vio todo eso y además también vivió parte de lo que fue la dictadura de Leguía. Nos cuenta de que pues el APRA y los partidos políticos como la Unión Revolucionaria estuvieron muy cerca, pero muy cerca de llevar a una guerra civil al Perú, debido a que lograron dividir completamente a la población. Fueron tiempos de muchos cambios, algunos negativos, otros cambios positivos, pero fueron tiempos de mucha dificultad.
Como dato adicional, Jorge Basadre cuenta de que no estuvo muy de acuerdo en la aparición de los partidos políticos de masas, debido a que para Basadre en la aparición de estos partidos políticos lo único que hacían era dividir al Perú, eh, enemistarlo más, y pues mayoritariamente eran partidos con propuestas populistas que solamente estaban esperando llegar al poder para cumplir sus objetivos políticos, nada más. Todo eso era lo que pensaba Jorge Basadre, que a decir verdad Jorge Basadre es un personaje muy interesante porque vivió tiempos muy interesantes de la historia peruana, vivió la dictadura de Leguía y otros acontecimientos importantes. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. No me quiero ir sin antes decirles algo, ¿no? Que pues este video ayude a difundir la historia y que pues tengamos en mente, ¿no? Seguir estudiando la historia. Yo siempre recomiendo el libro en el que me baso para hacer este tipo de videos, que es el libro Historia de la corrupción en el Perú, escrito por Alfonso Quirós. Un libro muy bueno que nos refleja el lado oscuro y malo de la historia de la política peruana. Historias de fraudes electorales, gobiernos corruptos y toda clase de esos temas, escándalos de corrupción, se ven reflejados en el libro Historia de la corrupción en el Perú. Como digo yo también, conocer la historia, aprender de ella no es malo. No es para nada malo, al contrario, es muy bueno aprender de la historia de nuestro país, de la historia pasada de nuestro país, para que nosotros no cometamos los mismos errores y que las nuevas generaciones puedan aprender de la historia y puedan reflexionar y recapacitar y sacar una conclusión al final, ¿no? De cómo se puede, pues de alguna manera sí se puede cambiar el Perú, aprendiendo de los errores que se cometieron en el pasado, errores que por supuesto líderes políticos del pasado cometieron, pero que nosotros o las nuevas generaciones no deben cometer para no hacer caer nuevamente al Perú en el desorden y en la desigualdad total. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse, denle like para más y recuerden esta frase: el que no conoce su historia vivirá condenado a repetirla. Gracias, cuídense, nos vemos.